Jesús, te seguiré, donde me lleves iré. Radio Paz presenta Te Seguiré, un programa del Ministerio de Evangelización Escoge para el crecimiento en la fe, conducido por Roberto Toledo. Muéstrame ese lugar donde vives, quiero quedarme contigo allí. Buenas noches, familia de Radio Paz. Espero en Dios y en la Virgen Santísima que cada uno de ustedes se encuentre bien en lo personal y en lo espiritual. Pues hemos pasado un fin de semana precioso, espero que así haya sido, ¿verdad? Como también espero que hayan tenido una bonita semana. Y también espero que el resto de esta semana sea algo inolvidable para ustedes, ¿no? Algo maravilloso, donde lo puedan pasar junto a la familia, las amistades y disfrutando del trabajo, ¿verdad? Donde usted esté, disfrutando de ese trabajo, donde le da, ¿cierto?, esa potestad de poder usted tener algo para después poder comprar, ¿verdad? Ya sea comida, ya sea cosas para el hogar, ya sea cosas para usted misma o para usted mismo, ¿verdad? Me parece muy bien. Les habla Roberto Toledo, el dirigente de del Ministerio de Evangelización Escoge y el conductor de este programa de Te Seguiré, con el espacio Aprendiendo de la Fe Católica. Estamos hablando de un tema ya hace varias semanas, un tema que a mí me encanta, me fascina, porque es un tema que nos deja con la boca abierta, ¿verdad? Los milagros eucarísticos. Vamos a hacer un pequeño resumen de la vez pasada y vamos a continuar, ¿verdad? Hemos comenzado, la semana pasada comenzamos, ¿cierto?, ya con los milagros eucarísticos. ¿Qué es lo que habíamos conversado antes, las semanas anteriores? Pues nada, habíamos conversado en relación a lo que es la misa y lo que es la Eucaristía. Porque es importante saber de por qué están los milagros eucarísticos, por qué han aparecido, por qué Dios ha permitido que aparezcan, ¿cierto?, milagros eucarísticos. Y entonces, por eso hablamos de lo que es la misa y hablamos de la Eucaristía. La Eucaristía, acuérdense que la instauró, ¿cierto?, el Señor Jesús en la última cena, con sus discípulos, con sus apóstoles, ¿verdad? Así que por lo tanto, es bonito poder saber, ¿cierto?, la importancia que tiene la misa y la importancia que tiene la Eucaristía, ¿verdad? Para poder, relacionar, ¿verdad? Relacionar lo que son los milagros eucarísticos. Porque no tendría gracia poder decir, ocurrió un milagro eucarístico, pero no saber por qué, de dónde vienen, por qué nacieron, a qué se deben. No tiene importancia. O sea, no tendría mayor razón de ser que aparezca un milagro sin saber cuál es el motivo por ese milagro, ¿verdad? Señor, cuando da una señal, lo da por algo que Él considera que se necesita para poder creer más, para tener más fe, para creer más en el amor, más en Dios, más en nosotros mismos. ¿Ok? Porque si creemos en nosotros mismos, podemos entonces poder tener una conexión con Él y no dudar tanto. No dudar tanto. Porque la desgracia viene cuando se duda. ¿Por qué se duda? No sé, hay tantas razones por las cuales se puede dudar. Pero hay gente que aún teniendo un milagro en frente de ellos, no creen, no les interesa. Mucha gente. No les interesa, no les va ni les viene. La verdad que no les va ni les viene, ¿verdad? Entonces, vamos a continuar con este tema que hemos comenzado ya hace algunas semanas y la verdad que para mí es fantástico. Si usted ya lo ha escuchado anteriormente, pues nada, mejor todavía. Porque mis palabras no son las mismas palabras de aquella persona que entonces le habló sobre el milagro eucarístico, ¿verdad? Si usted tuvo el beneficio
la gracia de poder ir a Italia o a uno de estos países que ya hemos mencionado y ver uno de estos milagros eucarísticos que llevan siglos, no llevan meses ni tampoco años, siglos, bendita sea o bendito sea, ¿verdad? Porque verdad es una gracia poder estar frente a un milagro de Dios. Es una gracia, es algo maravilloso, algo muy fantástico. A mí me encantaría y no he podido estar frente a un milagro eucarístico. Tuve la oportunidad de ir a uno hace 6 años atrás y por muchas razones no se pudo. No se pudo y tuve que quedarme con las ganas de poder ver justamente el milagro que comenzamos la vez pasada, que es el milagro del anciano, es el milagro más antiguo que hay, que ocurrió en el año 750, siglo 8. 750, siglo 8, es el más antiguo. Y todavía está. Para los incrédulos, aquellos que todavía no creen en nada de eso, pues deberían irse a dar una vueltecita por allá. En vez de hacerse un gastadero de dinero en crucero o en ir a otros países que no vale la pena, no, vayan a Italia, se dan una vueltecita por Italia y vayan al anciano, vayan allá y lo ven. ¿Ah? Un milagro que ha existido por siglos y siglos. Estamos hablando del siglo 8 al siglo 21. Oye, estamos hablando de un montón de siglos, son 13 siglos. Y no son 13 años, son 13 cientos de años. O sea, estamos hablando y todavía existe. Todavía eso existe. Es increíble. Entonces, toda esta gente incrédula debería de ir a darse una vueltecita por allá y en vez de gastarse el dinero en crucerito y ir a países que no le van a dar nada, pues debería ir a Italia, uno de los países que más ha dado milagros eucarísticos, Italia, y el otro es España. ¿Okay? Son los dos países que ha dado más milagros, y Francia el tercero, 3. Son los 3 países que ha dado más milagros eucarísticos. Así que nada, vamos entonces a continuar con el tema, ¿verdad? Como todos los lunes vamos a comenzar con una oración inicial porque necesitamos que Dios esté presente y que el Espíritu Santo sea quien hable, no sea yo, sino que el Espíritu Santo y Él ponga las palabras necesarias para poder llegar a su corazón, para que usted pueda aprender, para que usted pueda creer a través de estas palabras, creer más en Dios. Así que en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Señor Padre misericordioso, te vamos a dar gracias por el día de hoy. Te vamos a dar gracias por todo lo que nos das. Te vamos a dar gracias por tantas cosas que nos das día a día, hora a hora, minuto a minuto, y que muchas veces no la merecemos. También te voy a dar gracias, Señor, personalmente por aquellas personas que me están escuchando o que me están viendo en Facebook, YouTube, Instagram. Y te voy a pedir, Señor, por cada uno de ellos, por cada una de estas personas que me está escuchando o viendo, por su salud, por su trabajo, por su familia, por sus amistades, por sus seres queridos, por su persona, ¿okay? Para que las dirijas, las guíes, les ayudes, les pongas tu mano llena de amor en cada uno de ellos. También voy a pedir por cada uno de sus familiares, porque si hay algún familiar que esté enfermo, para que tú puedas poner tu mano misericordiosa en cada uno de ellos y los puedas sanar. Te voy a pedir también por los religiosos, religiosas, por los diáconos, sacerdotes, en especial por mi hijo Nicolás, por Monseñor Garza, Monseñor Wensky y por el Papa, por su gran labor pastoral.
Señor, queremos servirte mejor que ayer y escuchar con agrado lo que nos quieras decir hoy. Señor, pon la mirada, gracias por la mirada que vigila, el oído que escucha y la mano que ayuda. Amén. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Bien, fantástico. Lo que voy a hacer es lo siguiente. Voy a repetirle una vez más, la lista de los países y ciudades que han ocurrido los milagros eucarísticos. Una vez más. ¿Okay? Ya para la próxima semana ya no lo voy a repetir. Simplemente vamos a ir directo a los milagros. Una vez que haya repetido y le haya dado la lista, entonces lo que voy a hacer es que ya voy a continuar, ¿cierto? Voy a empezar hablando del milagro que comenzamos la vez pasada, que es el milagro del anciano. Y después vamos a ir con los demás. Acuérdense que no vamos a hablar de todos porque son demasiados, pero sí vamos a hablar de los más importantes. Y son varios, son como 20. Así que, bien, vamos a comenzar. Entonces, la lista sería así. Argentina. En Buenos Aires, 1992, 1994 y 1996. Austria, en Fitch, 1310. En Seefeld, 1384. En Weiten-Ressendorf, 1411. En Bélgica, Bois-Seigneur Isaac, 1405. Brujas, 1203. Bruselas, 1370. Herentals, 1412. Heckenroth, 1317, Licky, 1374, en Mildeberg, 1374. En Colombia, Tumaco, en 1906. En Croacia, Latbreg, 1411. En Egipto, Santa María Egipcia, siglo IV y V. Exete, tercero y quinto. En Francia, Avignon, 1433. En Blanot, 1331. En Bordeaux, 1822. En Dijon, 1430. En Douai, 1254. En Faverny, 1608. En La Rochelle, 1461. En Saint-Sepulcre, 1257. Les Ulmes, 1668. Marseille, 1533, París, 1290 y Presac, 1643. Alemania, Augsburg, 1194, Benningen, 1216, Bedbron, 1125, Erding, 1417, Kranenburg, 1280, Regensburg, 1255, Waldern, 1330, Weingarten, y en Wilsnack, 1383. En Isla Martinica, Morne Rouge, 1902. Isla de la Reunión, San Andrés de la Reunión, 1902. En Italia, Alatri, 1228. Santa Clara de Asís, 1240. Asti, 1535. Bagno di Romana, 1412. Bolsena, 1264. Canosio, 1630. Casia, 1330. Cava de Tirreni, 1656. Dronero, 1631. San Mauro la Bruja, 1969. Ferrara, 1171. Florencia, 1230 y en 1595. Guaro, 1294. Lanciano, 750. Macerata, 1356. Mogoro, 1604. Morval, 1560. Ófida, 1273 y 1280. Patierno, Nápoles, 1772. Rimini, 1227. Roma, 1610. Rosano, 1948. San Pedro Damián, siglo XI. Salzano, 1517. Escala, 1732. Siena, 1730. Trani, noveno.
siglo IX. Turín, 1453. Otro en Turín, 1640. Veroli, 1570. Y Volterra, 1472. ¿Ok? México, Tixtla, 2006. Países Bajos. ¿Cuál es Países Bajos? Holanda. Alkmaar, 1429. Ámsterdam, 1345. Bergen, 1421. Boxmeer, 1400. Boxtel, 1380. Nierbaert, 1300. Mirsen, 1222. Y en 1465. Stifot, 1342. En Perú, Eten, 1649. En Polonia, Cracovia, 1345. Glotovo, 1290. Legnica, 2013. Poznan, 1399. Sococa, 2008. Portugal, Santarém, 1247. En España, Almácera, 1348. Alcalá, 1597. Alcoy, 1568. Caravaca de la Cruz, 1231. Simbaya, 1370. Daroca, 1239. Gerona, 1297. Yorkam, 1572. Guadalupe, 1420. Iborra, 1010. Moncada, 1392. Montserrat, 1657. Cebreiro, 1300. Onil, 1824. Ponferrada, 1533. Albadesas, 1251. Silla, 1907. Valencia y Zaragoza, 1427. Suiza, Etiswell, 1447. Y en Venezuela, Betania, 1991. Miren la tremenda lista. Y fíjense, esta es una lista de lo que ya han sido confirmados y aceptados por la Iglesia. Hay muchos otros que todavía no han sido aceptados ni por la Iglesia, ni tampoco han sido evaluados, identificados, ¿verdad? Y han habido muchos más, pero como no están aceptados, ni comprobados, ni nada de eso, entonces por lo tanto no están en la lista. Pero así y todo, 163 milagros. Demasiado, ¿verdad? Muchísimos. Y aún así, la gente no cree. La gente no cree. Con 163 milagros, y hay quizás cuantos más por ahí, y la gente no cree. Es increíble. Los más recientes están en Venezuela en 1991, en Silla en 1907, en Sokolka, que es Polonia, en 2008, en Legnica en 2013, hace poco. Después está el más cercano, está en Colombia, 1906, y en Argentina, 1992, 1994 y 1996. Ahí están. Esos son los más cercanos, ¿cierto? A la fecha de hoy. Son los más cercanos. Bien, comenzamos la semana pasada hablando del anciano, que es uno de los más antiguos, ¿cierto? Milagros que ha ocurrido. El anciano. Entonces, comenzamos diciendo, ¿cierto? El anciano, déjeme a ver aquí, se encuentra a 45 kilómetros de Pescara, en Italia. Fíjense, hace 6 años yo viajé a Italia, fui a Roma, y de ahí de Roma viajé a ver al Padre Pío, al cuerpo incorrupto del Padre Pío. Y Roma está aquí, y
lo del Padre Pío, que no me recuerdo la ciudad, está acá. Entonces hay que cruzar Italia prácticamente. Fíjense que a una hora antes, una horita antes, o unos 45 minutos antes, una hora, más o menos, como entre 45 y una hora antes de llegar a donde está el pueblo del Padre Pío, está el anciano. Ahí mismo, o sea que nosotros queríamos, la intención era pasar al anciano y después seguir a donde el Padre Pío. No se pudo, lamentablemente no se pudo. Pero ahí queda, así queda, ahí está. ¿Ok? Pues ahí, en esta ciudad, en el anciano, ocurrió el milagro, ¿cierto?, eucarístico. Eso ocurrió en el año 750. ¿Ok? La verificación del milagro, esto ocurre en la década del 1970, verifican la autenticidad del milagro aprovechándose del adelanto de la ciencia. Fíjense, del 750 a 1970 estamos hablando de 12 siglos, ¿ok? 12 siglos para poder autenticidad el milagro por la ciencia, porque ya para 1970 la ciencia está más avanzada. Entonces, indudablemente que los medios que se disponía era mucho más amplio, mucho mejor, ¿verdad? Y entonces el análisis científico de aquella reliquia era ¿cierto? Para profundizar mucho más y más, para hacerlo más verídico. Bueno, fue confiado a un grupo de expertos. Generalmente las personas que se eligen para estos milagros son personas que no sean católicas. ¿Ok? Que no sean católicas. Ojalá sean ateos. ¿Por qué? Porque de esa forma la autenticidad corrobora mucho más, ¿cierto? Lo que es el milagro en sí. Porque si es un católico, la gente va a decir, si es un católico. Se sabía que si el tipo es católico, entonces no lo van a creer. ¿Verdad? Porque si no lo creen así, viéndolo, menos lo van a creer si un católico le hace una prueba científica. Entonces, para que no haya ese problema, para que no haya esa gama de discusión, entonces lo que la Iglesia Católica hace es que manda a gente, ¿cierto?, expertos, que ojalá no sean católicos, para que puedan, ¿cierto?, verificar y hagan el análisis como corresponde. El 99.9% no es católico, ¿ok? Son de otras religiones o hay muchos que son ateos. Entonces, con esta razón y con esta profundidad en que la religión no es la base de lo que está determinada para experimentar, para analizar esto, pues entonces se hace, ¿cierto?, con libre albedrío y poder analizar todas estas y hacer todas estas pruebas que se le hacen, ¿cierto?, a lo que es la hostia y lo que es el vino, la sangre, ¿verdad? Así que por lo tanto se hace un evento. Hay un doctor en México, un doctor que era ateo, era completamente ateo, que lo mandaron a investigar los milagros en Argentina, 1992, 1994, 1996. Él fue, siendo ateo, él no creía en Dios. Y después de analizar los milagros, creyó, se convirtió en católico. Bueno, ya volvemos, no se vaya, vamos a seguir hablando de los milagros eucarísticos, ya regresamos, ¿ok? Ya vamos a regresar para continuar, no se vaya, son un par de minutos nada más y volvemos, ¿ok? Jesús, te seguiré, quiero quedarme contigo allí.
¿Sabías que puedes escuchar Radio Paz donde quiera que estés? Descarga nuestra aplicación Radio Paz 830 AM en tu dispositivo móvil, iPhone o Android y escucha nuestra programación variada como el Santo Rosario, la Coronilla a la Divina Misericordia, la Santa Misa, música y todos nuestros programas en vivo. Es otra forma de estar más cerca de ti. Radio Paz 830 AM y 96.1 FM, siempre contigo. Jesús, te seguiré, quiero quedarme contigo allí. Bueno, hemos regresado, gracias a Dios, y espero que esté todavía conmigo, ¿cierto?, en el programa y pueda, ¿cierto?, ir aprendiendo, ¿cierto?, de lo que le estoy enseñando en relación a los milagros eucarísticos. Estamos hablando, les di la lista, una lista amplia de todo donde han ocurrido los milagros, muchos países del mundo, muchos, y con las ciudades, en muchas ciudades. No ha sido solamente, por ejemplo, Italia, Roma. No, señor. En Roma creo que hay uno solo, un milagro. Todo lo demás ha sido esparcido en toda Italia. Eso es porque fíjense cómo trabaja Dios, ¿verdad? Si todos los milagros ocurrieran en Miami, entonces la gente pensaría de que hay algo, ¿cierto?, que solamente porque hay un privilegio, ¿cierto?, de que ocurran todos los milagros aquí en Miami. Pero si ocurre, por ejemplo, en Miami, en Chicago, en Nueva York, en Tampa, en California, entonces la cosa es diferente. No se puede hablar solamente de Miami, se puede hablar ya tiene que hablarse de muchísimos lugares, ¿verdad? Bien. Entonces estamos hablando de los milagros eucarísticos. Empezamos con el anciano, ¿verdad? El anciano, ¿verdad? Estábamos hablando de que en 1970 se mandó a un grupo de científicos para verificar la autenticidad de este milagro, ¿verdad? Y esto es lo que determinaron. Fíjense. La carne es verdadera carne y la sangre es verdadera sangre. Ambos, sangre y carne, son humanas. O sea, para que no piensen de que eso es un pedazo de carne de un animal y que la sangre de otro animal. No, señor. Humanas. ¿Ok? Y fíjense, no, para que no crean así que fue a sacar de un muertito que murió hace como un mes atrás, que la agarraron, le sacaron un poco de corazón ahí y un poco de sangre y lo tiene ahí. No, señor. Fíjense bien. La sangre y la carne son del mismo grupo sanguíneo, AB. La carne y la sangre pertenecen a una persona viva. Viva, no está muerto, está vivo. Esa sangre y esa carne es de una persona viva. No pueden pensar, por ninguna manera pueden pensar de que fueron al cementerio, agarraron un muertito de un mes atrás y le sacaron un pedazo de sangre, un pedazo de carne y le sacaron un poco de sangre y le llevaron ahí. No, señor. Porque para eso lo hubieran hecho hace 13 siglos atrás. Siglos. En el 750. Y le aseguro que a esta hora, hoy en día, eso estaría podrido. Así que por lo tanto, fíjense, sangre y carne de una persona viva. El diagrama de esta sangre corresponde de una sangre humana que fue extraída de un cuerpo humano ese mismo día. La carne está constituida por un tejido muscular del corazón, el miocardio. La conservación de estas reliquias dejadas en estado natural durante siglos y expuestas a la acción de agentes físicos, atmosféricos y biológicos es un fenómeno extraordinario. Extraordinario, maravilloso, fantástico. No hay explicación. Nadie se puede explicar cómo es que sucedió y cómo es que se ha mantenido. Nadie, ni un científico.
Uno queda estupefacto ante tales conclusiones que manifiestan una manera evidente y precisa de la autenticidad del milagro. Otro detalle inexplicable del milagro eucarístico en el anciano, ¿ok?, que pesando las piedrecitas de sangre coagulada, que son cinco, y todas son de tamaños diferentes, ni una es igual. Cada una de estas tiene exactamente el mismo peso que las 5 piedrecitas juntas. Es que ¿cómo usted puede pensar de que no hay una mano de Dios en esto? Yo no puedo pensar en tanta gente que no cree en esto. ¿Ah? Si los mismos científicos, doctores, qué sé yo, con grados de toda la que tenga, todos los títulos que usted le pueda poner, ¿ah?, le han hecho experimentos y han visto todo esto, ¿cómo es que no puede darse cuenta de que eso existe? Y de que hay una mano que no es la mano humana la que ha hecho esto. 5 piedrecitas de tamaños diferentes, cada una de tamaño diferente, y cada una pesa lo mismo que las 5 juntas, que no hay por dónde perderse. No hay por dónde perderse. Cuando los soberbios afirman, la ciencia enterró la religión, la iglesia y la oración, que son cosas superadas, nada de esto es importante. Para esto, el milagro del anciano es una respuesta categórica. Es una respuesta categórica para todos los que les gusta hablar de más. ¿Ok? Es justo la ciencia con sus recursos actuales que vienen a probar la autenticidad del milagro. ¿Y qué milagro? ¿Y qué milagro? ¿Qué milagro? Realmente, un milagro destinado a nuestro tiempo es de incredulidad. O sea, que no se cree. La gente no cree. Pues como dice San Pablo, los milagros no están hechos para aquellos que creen, sino para los que no creen. Si yo creo, yo no necesito un milagro para creer. No tiene por qué haber un milagro para que yo crea. Ahora, si yo no creo, entonces yo sí necesito un milagro. Pero lo importante de esto es que si yo veo un milagro, porque no creo y veo un milagro, la cuestión es que yo después pueda creer y no cerrarme en mí mismo y decir, no, eso es mentira. Eso es un invento, es magia. Alguna brujería que hicieron por ahí. ¿Y cuánta gente no lo ha dicho? ¿Cuánta gente no lo ha dicho? Realmente un milagro destinado a nuestro tiempo es de incredulidad. No hay forma de que la gente pueda creer aún viendo el milagro. Hay muchos ateos que dicen, no, eso es una mentira, eso es brujería, eso. Es un acto de magia. La iglesia del anciano, donde se produjo el milagro, está dedicada a San Longinos, el soldado que traspasó el corazón de Cristo con la lanza. San Longinos. Señores, estamos hablando de un santo que fue el soldado que le traspasó con la lanza el costado a Jesús. San Longinos. ¿Ok? Está la iglesia en el anciano dedicada a él. ¿Ok? A él. ¿Coincidencia?
No lo sé, pero ahí está. La constatación científica por los expertos que se trata de carne y sangre de una persona viva, viviente en la actualidad, pues esta sangre es la misma que hubiese sido retirada del mismo en el mismo día de una persona viva. O sea, es como si yo me hubiera muerto ahora, en estos momentos, y en estos momentos, en este preciso momento, me sacan sangre y me sacan un pedazo de carne. En estos momentos. O sea, eso quiere decir de que ese milagro, de esa sangre que hay ahí, y esa carne que hay ahí, es como si lo hubieran hecho hoy mismo, no hace 13 siglos atrás. ¿Entienden ahora? Por lo tanto, es la misma carne viva. No es carne de un cadáver. No es carne de una persona muerta. Sino una carne animada y gloriosa que recibimos en la Eucaristía. Para que podamos vivir la vida de Cristo. Con Cristo y para Cristo. Un hecho impresionante. La carne que está allí es carne del corazón. No es un músculo cualquiera. Pero del músculo que propulsiona la sangre y en consecuencia la vida. Las proteínas contenidas en la sangre están normalmente repartidas en una relación de porcentaje idéntica del esquema proteico de la sangre fresca normal. O sea, usted agarra un poquito de sangre de una persona que está en estos momentos viva y agarra esa sangre que hay ahí, que es de la del milagro, y son igualitas. No hay cambio, no hay nada, son iguales. No del mismo tipo, sino me estoy refiriendo a que son vivas las dos. Esta persona está viva en estos momentos, le sacó sangre aquí. Y esta persona esta sangre de ese milagro, las dos son iguales, vivas, de una persona viva y sacada en el momento. ¿Ok? Para nosotros, 50 años, 60, 70, 80, es una vida. Muchos llegan a los 90, pocos, pero llegan. Otros llegan a los 80, otros llegan a los 70. Hay algunos que no llegan ni a los 50. Pero para nosotros 50, 70, 90 es una vida. ¿Ok? Medio siglo. Estamos hablando de 500 años. Digo de 50 años. ¿Ok? De 50 años. En medio siglo. 13 siglos no parecen una eternidad. Y es tal vez con esta sensación ya de eternidad que sentimos el milagro del anciano, donde Dios permitió la comprobación por la ciencia de los hombres de sus palabras omnipotentes. Esto es mi cuerpo, este es mi sangre. ¿Ok? Fíjense. El profesor Linoli, docente de anatomía e histología patológica y citogenética, ¿okay?, publicó en el año 1970 La carne y la sangre milagrosa y fue revisada en el año 1991. ¿Okay? Y él dice así, porque él participó del milagro. Él dice así: después de varias investigaciones, hoy el milagro eucarístico se conserva en la iglesia de San Francisco en un precioso relicario de plata. En particular, la carne tiene una forma redondeada con un diámetro de entre 55 y 60 milímetros, de un color entre amarillo oscuro y marrón. La lámina de tejido se presenta sutilizada y ampliamente lacerada en la parte central, debido a su retiro hacia el borde externo, donde se encuentra levantada en pliegues. Es evidente que se trata de un órgano de concavidad, visto en sección transversal,
histológicamente reconocido como corazón. La parte inferior más espesa debe ser identificada como ventrículo izquierdo. La parte superior más delgada es como es habitual. Puede ser identificada como el ventrículo derecho. A lo largo de los siglos, la carne milagrosa ha sido objeto de manipulaciones reiteradas que han llevado a la pérdida de partes centrales como la pared interventricular, de la cual solo han quedado rastros de la base entre los dos ventrículos. Además, la única cavidad actual fue perdiendo agua, con la consiguiente momificación y reducción de dimensiones. La sangre del milagro eucarístico que tenía dentro del antiguo cáliz de vidrio se presenta bajo el aspecto de 5 fragmentos del peso total de 15.18 gramos, de color amarillo marrón, de consistencia uniformemente dura. El estudio realizado entre los años 1970 y 1971 fue dirigido a averiguar la estructura histológica del tejido considerado carne y definir las sustancias consideradas carne responde a las características de esta, establecer a qué especie histológica pertenecen la carne y la sangre, precisar los dos tejidos, el grupo sanguíneo, indagar sobre los compuestos proteicos y minerales de la sangre y estudio histológico de la antigua carne del anciano. Los pequeños fragmentos extraídos del tejido momificado han sido sometidos a estudios histológicos según métodos clasificados y de investigación, coloraciones sobre secciones miotómicas y sucesivo examen de microscopio electrónico. Señores, todos estos análisis, que son, yo le puedo nombrar aquí una cantidad enorme, que los dan aquí, una cantidad enorme de la plena investigación que se hizo en 1970 y 1971 en relación a este milagro. Dice aquí, los resultados de la investigación efectuada sobre los fragmentos de la antigua sangre y la antigua carne se conoce así. La sangre es efectivamente total y como tal. La carne pertenece al miocardio. La carne y la sangre pertenecen a la especie humana. El grupo sanguíneo identificado, tanto la sangre como la carne, es de tipo AB. El examen electroforético de las proteínas de la sangre se acerca al examen en el suero fresco. O sea, para que puedan analizar esto. Si científicos pudieran desarrollar esto, analizarlo, verificarlo, autentificarlo, si lo pudieran autentificar y aún así todavía hay gente que no cree en esto. Dios mío, pero ¿en qué estamos? Lo más lindo y hermoso que hay es que usted y yo sí podamos creer. Y que tenemos un Dios vivo, no un Dios muerto. Desde que el momento que Jesús resucitó, está vivo, completamente vivo. Por eso no se encontró cuerpo ni hueso de Jesús hasta el día de hoy. Y no se van a encontrar, jamás se van a encontrar. Porque Él está vivo, Él no está muerto, Él está vivo. Y este milagro del anciano corrobora, ¿cierto?, esa presencia total del Señor aquí con nosotros. Esa carne y esa sangre es increíble, increíble. Increíble. Bien. Vamos a pasar al siguiente. Vamos a ir al milagro de San Antonio y la mula. ¿San Antonio de qué? San Antonio de Padua. San Antonio de Padua y la mula. Vamos a hablar un poquito de este milagro. Este ya no es milagro de misa. Este es milagro, ¿cierto?, de
totalmente distinto. Y usted va a entender ahora. Fíjense, San Antonio predicaba en Padua. San Antonio de Padua predicaba en Rimini, en Rimini, Italia, ¿no? Allí los herejes patarinos habían disfigurado el dogma de la presencia real, reduciendo la Eucaristía a una simple cena conmemorativa. Hay religiones que todavía lo hacen, que hacen que la Eucaristía sea una simple cena conmemorativa. Todavía lo hacen. Sí, señor. Aunque no lo crean, pero lo hay. Hay religiones que todavía hacen eso. San Antonio, en su predicción, ilustró plenamente la realidad de la presencia de Jesús en la hostia santa, mas los jefes de la herejía no aceptaban las razones del santo e intentaban rebatir su argumento, entre ellos Bombillo, que era el principal, y se hacía el sabiondo, lo dijo: menos palabras si quieres que yo crea en ese misterio. Ha de hacer el siguiente milagro: yo tengo una mula, la tendré sin comer por 3 días continuos, pasados, los cuales no presentaremos juntos ante ella. Yo con él pienso y tú con tu sacramento. Si la mula, sin cuidarse del pienso, se arrodilla y adora tu pan, entonces también la adoraré yo. Aceptó el santo. San Antonio de Padua aceptó la apuesta. ¿Ok? La aceptó. Voy a repetir una vez más. ¿Cuál fue, cierto, la apuesta que hicieron? La voy a repetir una vez más para que ustedes la puedan entender. ¿Ok? ¿Cierto? Hay unos personajes que son herejes. No creen en Dios, no creen en la Eucaristía, no creen. A ellos hacen su Eucaristía a su forma, a su manera, conmemorativamente. Es una cena para ellos. ¿Ok? Viene San Antonio de Padua y les dice: no, señores, mire, esta es la verdadera hostia, la verdadera santa, lo que instauró Jesús en la última cena. Y ellos dicen: no, señor. Entonces este señor Bombillo, que era el principal, el jefe de ellos, le dice: ok, vamos a hacer una apuesta. Si quieres que yo crea en tu misterio, entonces vamos a hacer esto. Yo tengo una mula. Dice: yo tengo una mula y voy a traer la mula. La voy a tener 3 días sin comer. Por 3 días continuos. Pasados los 3 días, nos vamos a presentar ante ella. Tú y yo. Los dos nos vamos a presentar y nos vamos a poner delante de ella. Yo con el pienso y tú con tu sacramento. O sea, con la hostia, ¿no? Si la mula, sin cuidarse del pienso, se arrodilla y adora ese pan, entonces también lo adoraré yo. ¿Ok? Y el santo, ¿cierto? El santo aceptó. Aceptó la apuesta. Hay que tener mucha fe, pero mucha fe, para poder aceptar una oferta, una prueba que tú no sabes si realmente va a ocurrir. ¿Ok? Hay que tener mucha fe, mucha. Porque si yo le digo a alguien: esta es la Eucaristía, este es el verdadero pan de Dios, y a una persona que no cree, yo tengo que tener mucha fe para poderlo convencer de que este es la hostia, el pan, es el cuerpo de Cristo. Y si él me dice: tienes que hacer tal cosa para que yo crea en él, yo tengo que tener una fe inmensa en Dios y en que eso va a ocurrir, para poderle hacer creer de que eso va a ser así. Y eso es una prueba muy, muy fuerte, fuertísima. Bien, vamos a quedar hasta aquí. Vamos a seguir el próximo lunes, ¿cierto? Con el milagro de Sant Antonio Padua y la mula. Ya vamos a ver en qué culmina, en qué termina. Yo espero en Dios que lo pasen bien, pasen una semana lindísima. Los espero ver el próximo lunes, ¿ok? Que Dios los acompañe, que Dios los bendiga. Adiós, bye bye. Jesús, te seguiré, donde me lleves iré. Radio Paz presentó Te Seguiré,
un programa del Ministerio de Evangelización Escoge para el crecimiento en la fe, conducido por Roberto Toledo. Muéstrame ese lugar donde vives, quiero quedarme contigo allí.